su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al Bueno, de antemano saludamos a quienes nos miran a través de la pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más nos encontramos juntos para poder escuchar un nuevo mensaje de parte de la palabra del Señor. A la iglesia local nuevamente la saludamos, Dios les bendiga. Ya hemos cantado, ya hemos alabado a través de la alabanza, a través de los cantos, de los himnos. Ahora ha llegado el momento de pasar a la palabra del Señor. Quiero comenzar con una pequeña anécdota personal de hace ya varios años. Antes de que yo comenzara a predicar la palabra, veía a quienes predicaban pues prácticamente como personas que estaban a otro nivel, a otra altura. Gente más consagrada, gente con mucho más conocimiento que el que uno puede tener de manera personal, gente que ora más, gente que ha renunciado a sueños, a metas personales. O sea, cuando yo veía a pastores, a predicadores, cuando los escuchaba, yo jamás habría pensado que un día iba, por gracia de Dios, a ser uno de los pastores o de los predicadores al servicio de Dios. Jamás lo había pensado. Y de hecho jamás lo busqué. No era algo que yo buscaba hacer. De hecho, mi plan original, el mío, era estudiar la universidad, la carrera de Derecho. Y una vez que haya terminado mi carrera, ejercer para lo cual había estudiado. Y de ahí pues llevar una vida congregacional. Es decir, ser un buen congregante, ofrendar, diezmar, compartir mi fe en cuanto fuese posible en mi ambiente laboral. Pero más allá de eso, no. El dedicarme a servir a Cristo, el ser el pastor de una iglesia, jamás me lo planteé, jamás estuvo en mis posibilidades. Pero ciertamente, hoy la realidad es muy diferente. Hoy no tengo un título de abogado, no trabajo en un buffet y pues tampoco estudié en la universidad. A temprana edad, Dios nos hizo un llamado a predicar, a pastorear más recientemente. Y pues hoy nos encontramos aquí, atendiendo el llamado que Dios nos dio. Y hoy quiero hablarte justamente sobre eso, sobre el llamado de Dios. Las Escrituras son muy enfáticas en que Dios hace un llamado a todos y cada uno de los que hoy estamos aquí. Romanos capítulo 8, verso 28 nos aclara esta verdad, aunque no es el punto central del pasaje. Desde aquí se nos está dando a entender algo importante con respecto al llamado de Dios. Todos conocemos el versículo bíblico que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, aquellos que amamos a Dios es porque hemos sido llamados con un propósito. Y en busca del cumplimiento de dicho propósito, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Ahorita vamos a hacer a un lado el hecho de la primera parte del versículo. Quiero que te quedes solo con la última parte como introducción. Esto es, conforme a los que con su propósito son llamados. Somos llamados. Tenemos un llamado de parte de Dios. Hay un llamado para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Ciertamente ese llamado no siempre va a ser el atender una iglesia, el convertirte en pastor, no siempre va a ser el convertirte en misionero, no siempre va a ser el convertirte en un doctor en teología. El llamado no es específico a que todos ustedes tienen que ser pastores, a que todos ustedes tienen que ser predicadores. El llamado puede variar, Dios sabe qué llamado tiene para cada persona. No obstante, el simple hecho de entender que somos llamados por Dios genera en nosotros ciertas preguntas. ¿Acaso alguno de ustedes sabe cuál es su llamado? ¿Alguno de ustedes sabe si ya está ejerciendo el llamado que Dios le dio?
¿Alguno de ustedes sabe si es un llamado por Dios? Cuando hablamos del llamado de Dios, estas preguntas deben resaltar nuestra mente. ¿Soy un llamado? ¿Tengo un llamado? ¿Ya sé cuál es mi llamado? ¿Estoy ocupándome en cumplir mi llamado? Pero además de estas preguntas, también un gran sentido de incertidumbre es el que se apodera de nosotros. Les vuelvo a mencionar cuando me hacen llegar la noticia de que el plan es que yo me quede como pastor de esta iglesia. Yo volteé a ver a Dios y me dije, ¿en serio? Yo no sirvo para esto. Yo no creo que tú no necesitas nada de mí. Mírame. Hay mucha gente allá que tal vez está más consagrada, ya terminó el instituto, ya tiene más años que yo, más experiencia que yo, tal vez vaya menos que yo. ¿Estás seguro que soy yo? Yo tenía esas pláticas con Dios por inseguridad, pensando, y hasta la fecha, que el llamado que se ofrece cuando es un llamado pastoral es algo sumamente delicado. Así como un doctor no puede jugar en su profesión, un pastor tampoco. Un doctor está teniendo en sus manos la vida de la gente. La vida y la muerte muchas veces dependen de la mano del doctor, en ciertos casos, en un caso clínico hablando. En el caso del pastor, todo lo que podemos decir puede y a veces es usado a nuestro favor o en nuestra contra. A veces batallo para relacionarme con la gente, batallo con entender y aconsejar a la gente, batallo con el visitar a la gente como tal. Y entre esas y muchas cuestiones me hacían dudar de que yo fuese apto para el llamado que Dios me estaba dando. Y tal vez cuando tú y yo identificamos el llamado que Dios ofrece a nuestra vida, porque hay un llamado para todos nosotros, te lo daré a conocer al final del mensaje, a veces no sabemos cómo responder a él. A veces no nos sentiremos preparados, no nos sentiremos aptos o capacitados para dicho llamado. No obstante, es por eso que hoy quisiera hablarte acerca de algunos ejemplos del llamado de Dios en las Escrituras. Vamos a analizar hoy 3 episodios cortitos de 3 llamados que Dios hace a 3 hombres a lo largo de las Escrituras, y vamos a ver que los 3 tienen características similares, son iguales, tienen 3 características similares, y vamos a analizar con esto que el llamado de Dios tiene ciertas características y que asimismo ya tú y yo, después de haber analizado estos 3 episodios, podemos aplicar esto a nuestra vida con el fin de poder llevar a cabo nuestro llamado, el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Así que, como cada domingo, te pido que me prestes toda tu atención para poder analizar juntos estos 3 episodios del llamado de Dios. Vamos a hacerlo como una serie, una miniserie de 3 capítulos acerca del llamado de Dios. ¿Cuáles son esos ejemplos del llamado de Dios? El primer ejemplo del llamado de Dios lo encontramos en el llamado de Moisés. Éxodo capítulo 3 y parte del capítulo 4 nos narran la historia de cómo Dios llama a Moisés. La historia, primero te cuento la historia del llamado, un poquito del contexto. Un hombre de 80 años se encontraba en el desierto, pastoreando, o sea, cuidando las ovejas, los borreguitos de su suegro Jetro, o Jetro, como muchos lo conocen. Se encontraba normal, trabajando, haciendo su labor como pastor, pero en ese momento, en ese día, un día específico, logra estar muy cerca de lo que es el monte de Dios y a lo lejos ve algo extraordinario fuera de lo común. La Biblia relata que Moisés se da cuenta que a lo lejos hay una zarza que arde, que está en llamas, no obstante no se quema. Esto le provoca curiosidad al hombre, a Moisés, y entre sí se dice, iré ahora a ver esta gran misión. Cuando la Biblia nos menciona que Moisés comienza a acercarse para ver más de cerca la zarza, es Dios quien le habla y entre muchas cosas le dice que se quite las sandalias, porque el lugar en el que está pisando es tierra santa. Se presenta adecuadamente delante de Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y he venido con un propósito interesante, Moisés.
He oído la aflicción de mi pueblo en Egipto. He visto cómo el faraón los aflige con dura esclavitud, con dura servidumbre, y he descendido para liberarlos, para sacarlos de ahí, porque son mi pueblo. Y hay una promesa que yo le hice a sus antepasados. Hasta este punto, Moisés tal vez está asombrado. Qué bien, Señor. Qué bueno que ya los vas a liberar. Pero aquí viene la parte en donde Dios llama a Moisés. Una vez que Dios le ha explicado a Moisés en qué consiste o por qué está presente en este lugar y cuál es el propósito de su aparición, Dios le hace el siguiente llamado a Moisés. Éxodo 3:10 le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Todo bien? Hasta ahí. Moisés, yo he venido aquí porque te voy a enviar a ti. Te estoy llamando para que tú vayas delante del faraón y le digas que deje ir a los hijos de Israel. Ese es tu llamado, Moisés. La respuesta del que fue llamado es la siguiente: Señor, heme aquí, envíalo a Aarón. En términos sencillos, esa fue la respuesta de Moisés. Moisés puso varios argumentos por los cuales él no es un candidato apropiado para el llamado. Señor, es que, mira, yo soy tartamudo. Yo no soy hombre de fácil palabra. No puedo. Se me lengua la traba. No puedo hablar. Esa fue la primera excusa de Moisés. Señor, soy tardo o soy torpe de habla y tardo de lengua. Dios logra disipar esa excusa y prosigue. Ay, Señor, pero es que si voy, ¿qué les voy a decir? ¿Quién les voy a decir que me envió? Los hijos de Israel me van a pedir una respuesta. ¿Y tú quién eres? ¿De parte de quién vienes? ¿Y qué les voy a decir yo, Señor? Por eso yo siento que no conviene que yo vaya, no soy el adecuado. Dios le vuelve a dar una respuesta apropiada, les vas a decir: yo soy, me he enviado. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ay, Señor, es que no me van a creer. Está bien que tú tal vez me vas a decir lo que tengo que decir y que no me trabe tanto, tal vez practico de camino a Egipto, pero no me van a creer. No me van a creer que tú me enviaste. Bueno, Dios le procede a anunciar que va a tener cierto poder, que Dios le va a dar cierto poder para poder hacer ciertas señales. Entre ellas, convertir su vara en una serpiente, mete su mano a la parte de su pecho, cuando la saca está leprosa, cuando la vuelve a meter y la vuelve a sacar ya está sana. Le está diciendo: mi poder irá contigo, yo estaré contigo, no tengas miedo. Después de todas estas excusas, en busca de que Moisés quiere liberarse del llamado de Dios porque no se siente preparado, concluye diciéndole: Señor, te ruego que envíes al que tú quieras enviar, pero a mí no. Envía al que tú quieras, pero yo no puedo, no soy apto, no sirvo para lo que me estás diciendo. Al final Moisés recibe un regaño de Dios, porque la Biblia dice explícitamente en el capítulo 4: entonces Jehová se enojó con Moisés, lo regañó y al final Moisés acepta el llamado. Ese es el primer episodio, cortito. Un hombre que estaba trabajando, pastoreando sus ovejas. Alrededor de 80 años tenía Moisés cuando recibe este llamado. El llamado es muy grande, muy importante, y el hombre piensa que no lo va a poder cumplir. Pone varias excusas, Dios va derribando cada argumento, dándole promesas, dándole señales de su poder y diciendo que él estaría con él. Todos conocemos el final. Aunque Moisés trató una y otra vez de negar ese llamado, al final realmente se convirtió en aquel que guió a Israel, que lo sacó de Egipto con la ayuda del Señor, lo guió 40 años a través del desierto, poco antes de entrar a la tierra prometida. Moisés al final cumplió el llamado que Dios le había dado. Este es el primer episodio. Ahora nos vamos rápidamente al segundo episodio. El segundo ejemplo del llamado de Dios lo encontramos en el llamado de otro hombre, el llamado de Gedeón. Un hombre también medianamente famoso en las Escrituras. La historia del llamado es la siguiente.
Mucho tiempo después de Moisés, mucho tiempo después de Josué, ya cuando Israel ha tomado posesión de la tierra prometida, la Biblia nos introduce en Jueces capítulo 6 al inicio, que los hijos de Israel volvieron a desobedecer a Dios. Se fueron en pos de la idolatría, abandonaron la ley de Dios, ya no se preocuparon por cumplirla. Todo esto se resume en la frase: los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová su Dios. Entonces Dios permite que una nación enemiga venga a atormentarlos durante varios años, la nación de Madián, los madianitas, en compañía de otras pequeñas naciones que le ayudaban a mitigar o a lastimar a Israel, a imponerles un yugo un poquito fuerte. De tal manera que durante mucho tiempo Israel no vivía libre como tal, de tal manera que los madianitas invadían sus territorios, robando sus cosechas, robando su ganado, robando sus ovejas, y tal es el punto que Israel llega a caer en la pobreza, llega a caer en la miseria, que claman a Dios y le piden ayuda al Señor. Se arrepienten, vuelven al Señor y le piden a Dios de su ayuda. Dios les envió un profeta diciéndoles que Él es el Dios que los sacó de Egipto, que volverá a hacer maravillas entre ellos, pero tienen que arrepentirse. Después de esta introducción en el capítulo 6, entonces sí, la cámara cambia de escena y nos encontramos con un hombre de mediana edad que se encuentra haciendo algo que todos podríamos justificar en la situación en la que se encontraba. La Biblia nos dice que Gedeón se encontraba guardando lo poco de trigo que le quedaba en un lugar secreto, en una especie de cueva secreta, con el fin de que los madianitas no le robaran esa poca comida que quedaba. Notemos que Gedeón estaba escondido, guardando la poca comida que tenía y buscaba no ser descubierto por los enemigos. Y la Biblia dice que justo en ese momento, tal vez Gedeón está agachado, preocupado en lo suyo, tal vez a su lado, tal vez por detrás, no lo sabemos, o incluso enfrente. La Biblia nos dice que el ángel de Jehová desciende, se presenta ahí, lo mira y lo saluda diciéndole: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Gedeón está escondido. Eso de valiente no tiene nada. Le tiene miedo a los madianitas. Y además, hay muchas otras cosas en la vida de Gedeón que nos dan a conocer que lejos de ser valiente, hasta este punto era un cobarde, un miedoso. Pero el ángel del Señor es enfático al saludarlo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A esto Gedeón responde, queremos imaginar al momento de leer el pasaje, de una manera tal vez irónica o de una manera triste: ay Señor, si Dios estuviera con nosotros, no nos estuviera pasando esto. Los madianitas no nos estarían llevando poco a poco a la ruina, a la pobreza, no estarían sobre nosotros. Esa es la respuesta de Gedeón. Y es entonces que aquí el cambio de personaje se da. Al inicio es el ángel de Jehová quien saluda a Gedeón, pero en el versículo siguiente es Dios quien habla con este hombre, de tal manera que en Jueces capítulo 6, verso 14, Dios le hace el siguiente llamado a Gedeón. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Jueces 6, 14. A este hombre, Gedeón, Dios le dice: te he escogido a ti. Tienes un llamado específico, muchacho. Tú vas a ir con mi fuerza y vas a liberar a Israel del oprobio de los madianitas. Esa es la historia del llamado. Ahora, ¿cuál es la respuesta del que fue llamado? Ay, Señor. Mira, yo, primeramente, soy miembro de una de las tribus más pequeñas, la tribu de Manasés. Primero. Segundo, mi familia es la más pequeña entre todas las familias de esta tribu pequeña. Tercero, yo soy el más pequeño de la familia más pequeña de la tribu más pequeña. Espero se haya entendido.
Entonces, en pocas palabras, Gedeón dice: a mí, ¿es en serio? No me estás viendo, yo no tengo nada bueno. No, soy pobre, soy el menor, soy bien miedoso. Lo que tú me estás pidiendo hacer no va conmigo. Yo soy del estilo avestruz que esconde la cabeza bajo la tierra, no del estilo león que ataca. No puedo. Esa fue la respuesta de Gedeón: Señor, no tengo la capacidad, no tengo los recursos, no tengo la valentía, no puedo. Yo no soy el indicado, yo no soy el adecuado. Y así como con el episodio anterior, Dios aquí también trata con la incredulidad de este llamado. Dios, al menos en este caso, que es el único en cuanto a nuestros episodios, en donde Dios tiene tal paciencia y tal amor, que además de darle promesas de su presencia, asegurarle la victoria, además logra atender a las peticiones de Gedeón de que le muestre dos señales de que el llamado realmente viene de parte de Dios y de que Dios realmente le va a ayudar a obtener la victoria. Dios, dos señales. La primera era una señal en donde dice: mira, Señor, si realmente tú me has llamado, vamos a dejar este trapito aquí, en términos sencillos para que lo entendamos, y te voy a pedir, si no hay mucha molestia, que si tú me has llamado y que si el llamado viene de ti, que si tú me vas a ayudar a vencer a los madianitas, quiero que para mañana el trapito esté mojado con el rocío, pero que la tierra esté seca. O sea, Dios le dice: sí, vamos a hacerlo. Al día siguiente vemos que la señal está ahí, y Gedeón sigue pensando: Señor, no te vayas a enojar conmigo, pero me hace falta una confirmación más. Ahora quiero que la cosa sea al revés. Al inicio te dije que la ropa estuviera mojada con el sereno, pero que alrededor esté seca. Ahora quiero que alrededor esté mojado y que la prenda esté seca. Sí, Gedeón, vamos a hacerlo. 2 veces. Al final, después de esta segunda señal, Gedeón ya cree en el llamado, cree que Dios es el que lo está llamando y cree en las promesas de la victoria que ya Dios le está dando. Este es el segundo episodio y todos sabemos cómo termina. Gedeón, ese muchacho miedoso que estaba escondiendo su comida para que los madianitas no se la quitaran, con la ayuda de Dios logró vencer a un ejército numeroso de madianitas, y él apenas con 300 hombres y sin ningún arma, solo con gritar y algunos instrumentos musicales, algunos cuernos. Dios al final respaldó a Gedeón y Gedeón logró cumplir el llamado de Dios. Este es el segundo episodio. Ahora nos vamos al tercer episodio. El tercer ejemplo del llamado de Dios lo encontramos en otro hombre conocido. Lo encontramos en el llamado de Jeremías. Jeremías nos introduce una historia sencilla. Israel, el reino de Judá, se encontraba en un periodo caótico, idolatría, pecado, muy baja moralidad, una vida espiritual inerte, reyes que buscaban agradarse a sí mismos y no agradar a Dios, realización de los sacrificios en el templo únicamente por protocolo y no porque realmente adoraban a Dios. Ese es el tiempo en el que Jeremías vivió. Y Dios se le presenta en cierta ocasión a Jeremías a través de una visión, de un sueño tal vez, y le dice: yo te formé desde que estabas en el vientre y yo te di por profeta a las naciones. Ese es el llamado de Dios. Jeremías, estás aquí en este lugar, naciste, yo permití que nacieras, yo permití que llegaras a esta edad, que estuvieras en este punto específico, porque yo te he dado por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1 versos 4 y 5 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese es el llamado de Dios para Jeremías. Y Jeremías da en respuesta lo siguiente en el versículo 6. Y yo dije, habla Jeremías: ay Señor, yo no puedo, no sé hablar, porque solo soy un niño. Esa fue la respuesta de Jeremías. El llamado fue claro: yo te di por profeta a las naciones. Y Jeremías le dice: Señor, yo no puedo,
soy un niño, y como soy un niño no sé hablar, no puedo expresarme, no sé qué voy a decir. Tal vez no era tartamudo como Moisés, pero tal vez tenía miedo de hablar en público, o no sabía cómo articular palabras. Tal vez era alguien que no sabía expresarse, no tenía la facilidad de armar un discurso. Su miedo era su corta edad y asimismo el hecho de que no sabía hablar, según él. Entonces, ante esta respuesta, Dios de igual manera vuelve a tratar con el llamado de una manera paciente, amorosa y misericordiosa, de tal manera que le dice: yo voy a estar contigo, Jeremías. Yo soy el que te dirá qué es lo que vas a decir. Y en la visión que tiene Jeremías, dice la escritura, Jeremías hablando, vi cómo el Señor puso su mano sobre mis labios y me dijo: mis palabras estarán en tu boca, mis palabras estarán en tus labios, no te preocupes, yo te daré a conocer lo que tengas que decir, tú solamente cumple y obedece mi llamado. Jeremías, podríamos decirlo así, al menos en esos 3 episodios, fue el que menos batalló para obedecer el llamado de Dios. Pero al final todos conocemos lo que ocurrió. Jeremías creyó en este llamado y le tocó ser el profeta de Dios en medio de una nación apóstata, de una nación idólatra, de una nación sumamente pecadora y alejada de Dios. Fue metido en un pozo, es cierto. Fue tratado como un criminal al meterlo en la cárcel, es cierto. Sufrió bastantes cosas. No obstante, Dios le ayudó para cumplir el llamado que le había hecho. Ser profeta en una época difícil, en la que el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios. Estos son 3 episodios con respecto al llamado de Dios. Y vemos las características de cada uno de los llamados y vemos que hay una similitud. Primero, en los 3 casos vemos que Dios es el que hace el llamado. ¿Sí? No es que Moisés haya dicho un día: como que me dan ganas de liberar a Israel de Egipto. ¿Qué dices tú, Dios? Sí, te apoyo. Bueno, vamos. No. Moisés andaba muy tranquilo pastoreando ovejas, ni pensaba en liberar a Israel. Dios se le aparece: Moisés, ve a Egipto, libera a mi pueblo. Gedeón andaba muy tranquilo, bueno, ni tan tranquilo, pero andaba muy ocupado escondiendo la comida que tenía, porque los madianitas eran un tormento para él. Jamás dijo: ¿qué tal si yo puedo vencer? No, jamás, era bien miedoso. Dios llega y le dice: ve con esta tu fuerza y vas a vencer a los madianitas, vas a liberar a Israel de este pueblo. Jeremías nunca pensó ser un profeta. No obstante, Dios llega y le dice: vas a ser profeta para las naciones. Yo te he llamado con ese propósito. Entonces, la primera característica similar de los 3 relatos es que es Dios quien realiza el llamado a los seres humanos. Dios te llamó, Dios te habló y te habla constantemente a través de cada mensaje, a través de cuando lees las escrituras, a través de cada predicación. Dios te habla y te hace el llamado una y otra vez. Es la primera característica similar que vemos. La segunda característica que vemos en los 3 es que el hombre rechaza el llamado de Dios. Si fuera por los 3, ninguno habría aceptado el llamado de Dios. Señor, soy tartamudo, yo no puedo. Ay, Señor, yo soy el más pobre, el más pequeño, yo no puedo. Ay, Señor, soy niño, no sé hablar, no puedo. Los 3 son el ejemplo perfecto de aquella frase que hoy se pronuncia entre nosotros: heme aquí, envíalo a él. Todos queremos que el otro haga las cosas, pero nosotros no, yo no sé. Yo no puedo, yo no sé, yo no. Él sí, yo no. El hombre rechazó el llamado. El hombre quería: no, Señor, no puedo. Pero notemos algo importante que merece nuestro punto de vista, nuestro punto de atención. Moisés, Gedeón y Jeremías rechazan el llamado en primera instancia no por razones egoístas, ¿sí? No por razones de decir: Señor, mira, tengo ovejas y si no las cuido mi suegro se va a enojar. No, ese no era el obstáculo de Moisés. Gedeón tampoco tenía un obstáculo soberbio. Gedeón no tenía en su mente no sé, es que tengo algo más importante que hacer, Señor, eso no me conviene.
Jeremías tampoco rechazó el llamado por hipocresía o por algo así. Los tres buscaban rechazar el llamado porque no se sentían aptos para dicho llamado. Cuando escucharon el llamado, el propósito que Dios tenía con ellos, ambos se vieron a sí mismos, los tres, se vieron a sí mismos, se examinaron y se hallaron incompetentes de poder cumplir el llamado de Dios porque se vieron ellos. Señor, mis fuerzas no son capaces de hacer lo que me pides. Mi capacidad intelectual no es suficiente para lo que me pides. Moisés vio sus limitaciones porque muy probablemente era tartamudo o no sabía hablar en público. Moisés vio sus limitaciones en que Faraón era el hombre más poderoso de aquella tierra y Moisés no era nada más y nada menos que un simple pastor de ovejas, además fugitivo de Egipto porque hace algunos años había matado a alguien. Vio sus limitaciones, además dijo, no, ¿y qué les voy a decir? No me van a creer, ¿qué cosa voy a hacer? Vio sus limitaciones, se vio a sí mismo y dijo, en mis fuerzas es imposible cumplir el llamado que tú me estás dando. Gedeón hizo exactamente lo mismo. Señor, yo soy el más pobre, mi tribu es la más pequeña, mi familia es la más pequeña, yo soy el más pequeño de todo lo que acabo de mencionar. No tengo la capacidad como para liderar. No me veo como líder de un ejército. No me veo como capitán de algún grupo para poder hacer guerra contra los enemigos. Yo soy especialista en esconder el trigo. En eso sí nadie me gana, pero en liderar un ejército, no. En expulsar a nuestros enemigos, no tengo ni la fuerza, no tengo la habilidad, no soy hombre de guerra. También vio sus limitaciones y por eso dijo, Señor, yo no sirvo para eso. Jeremías de igual manera vio su corta edad y su problema para hablar en público, su problema para articular, para generar un buen discurso y dijo, Señor, yo no puedo, soy niño. En pocas palabras, los tres, aunque no lo dicen explícitamente, expresan esta idea. El llamado es muy grande y yo soy muy insignificante. En mis fuerzas no puedo realizar. Esa es la segunda cosa que los tres episodios tienen en común. Cuando Dios hace un llamado, cuando el llamado viene de parte de Dios, iglesia, esa es la respuesta natural en todo ser humano. Si tú dices tener un llamado y dices, yo puedo, no es nada tan difícil, yo puedo. Dos cosas. Primera, o te falta un buen desarrollo de personaje y Dios te va a probar para que entiendas que tú no puedes, que es por su fuerza. O segundo, el llamado no viene de Dios. ¿Sí? Porque vemos en estos tres ejemplos, todo llamado que viene de parte de Dios genera duda en el corazón del llamado, de aquel que fue llamado. Moisés dijo, yo no puedo. Gedeón dijo, yo no puedo. Jeremías dijo, yo no puedo. ¿Por qué? Porque el propósito del llamado de Dios no es glorificar o exaltar al hombre que ha sido llamado. Dios se glorificó en Moisés al sacar a Egipto. Dios se glorificó en Gedeón y en 300 hombres cuando ellos lograron expulsar a todo un ejército madianita con armas. Dios se glorificó en Jeremías cuando Jeremías comenzaba a profetizar, de manera que aunque no le creyeron, de alguna manera entendían que lo que decía venía de parte de Dios. El propósito del llamado que Dios otorga a los seres humanos no es que el ser humano se exalte, es que Dios sea glorificado a través de ellos. Ese es el propósito del llamado. Hoy, aunque nosotros ciertamente decimos que es Moisés quien abrió el Mar Rojo, que Moisés sacó al pueblo de Egipto, entendemos que todo esto no lo hizo Moisés, lo hizo Dios a través de Moisés. De la misma manera, el llamado que Dios ha provisto para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, es un llamado que también debe generar ciertas dudas y lo vamos a ver más adelante. Pero la tercera característica similar entre esos tres es lo que ya dijo, la conclusión del llamado. Los tres hombres que fueron llamados por Dios, aunque tuvieron dudas, lograron cumplir el llamado de Dios, no por sus fuerzas, no por sus méritos, sino porque Dios estaba con ellos, porque Dios les dio la victoria. De tal manera, mis hermanos, de tal manera que nosotros podemos ver aquí lo que la Escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pero por el contrario, si hacemos algo por nuestras propias fuerzas, ciertamente la Escritura nos advierte en Juan capítulo 15, pero separados de mí, nada podéis hacer. Estos hombres quedan registrados en la Biblia como llamados por Dios, como hombres de Dios, no porque ellos hayan logrado algo, no porque ellos hayan tenido mérito alguno. En el llamado que Dios les dio, es Dios quien se encargó, es Dios quien les dio la victoria, es Dios quien ejecutó todo lo que tenía que hacer. Los hombres solamente se limitaron a obedecer las órdenes de Dios, buscaron ser fieles a Dios, y es Dios quien les dio la victoria. De tal manera, mis hermanos, que también recordamos aquí este versículo maravilloso que dice: no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Solo a través del Espíritu Santo, solo a través de lo que Dios otorga a través del Espíritu Santo, podremos cumplir el llamado de Dios. Entonces, los tres ejemplos mencionados tienen estas tres cosas en común. Es Dios quien hace el llamado. El hombre tiende a rechazar ese llamado porque se examina y dice: yo en mis fuerzas no puedo. Y entonces vemos la conclusión del llamado. Dios les hace entender: no, yo no te llamé porque creo que tú puedas hacer algo. Yo no te llamé, Moisés, por tu elocuencia. Yo te llamé porque yo te escogí, pero del resto me encargo yo. Tú solamente tienes que obedecer. Es lo único. Dios se glorifica a través de los que ha llamado, a través de los que conforme a su propósito son llamados, dice el escritor a los hebreos. Pero ahora, ¿cuál es nuestro llamado? Porque el llamado de ustedes no es ir a Egipto a liberar a una nación. El llamado de ustedes no es ir y expulsar a los madianitas de determinado territorio. El llamado de ustedes no es el de ir a predicar a Israel en un sentido en el que hoy hay apostasía e incredulidad y nadie te va a creer por mucho que hables, como en el caso de Jeremías. Esos fueron llamados para ellos en determinado momento y tiempo específico. Pero la Biblia nos da a conocer a qué cosa hemos sido llamados nosotros como cristianos, como iglesia, como congregación. Lo primero que se resalta en las Escrituras es que hemos sido llamados a pertenecer o a ser de Jesucristo. Romanos capítulo 1, verso 6 dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ese es el llamado de cada uno de nosotros. Llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. A pertenecerle a Jesucristo. Ese es el llamado principal. Pablo le escribe a la iglesia en Roma y les dice: yo he sido constituido como apóstol a los gentiles y para poder predicar el evangelio en las naciones, en las cuales están ustedes, y ustedes han sido llamados a ser de Jesucristo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1, verso 6. Además de eso, también tenemos el llamado a ser santos. Romanos capítulo 1, verso 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿A qué fuiste llamado? A ser santo. Otro versículo que habla acerca de que somos llamados a ser santos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2, que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y otro versículo que habla acerca de este llamado a la santidad, primera a los Tesalonicenses capítulo 4 verso 7, que dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces hemos sido llamados a ser de Jesucristo, hemos sido llamados a ser santos, pero también hemos sido llamados a vida eterna. Primera Timoteo capítulo 6 verso 12 dice el apóstol Pablo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión dentro o delante de muchos testigos. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos y llamados a la vida eterna. Ese es el llamado en general para todos los cristianos. Si bien es cierto, te dije al inicio,
No todos aquí van a tener el llamado a ser pastores, tal vez. No todos aquí van a tener el llamado a ser predicadores, a ser maestros, a ser evangelistas. Pero si eres parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Dios, si eres salvo, si eres llamado, este es el propósito con el cual fuiste llamado, a ser de Jesucristo, a ser santo y llamado a vida eterna. Y ponte a pensar, esto es lo mismo que con los llamados anteriores, con Moisés, con Gedeón, con Jeremías. Ponte a pensar, un llamado a pertenecer a Cristo, un llamado a ser santo, un llamado a vida eterna. Pregunto yo, ¿nosotros habríamos podido lograr cumplir estos llamados sin Cristo? No. Llamado a ser de Cristo, sin Cristo no puedo ser de Cristo. Llamado a ser santos, si Cristo no está en mí, si el Espíritu Santo no está en mí, jamás voy a lograr vivir en santidad. Jamás. La cita más famosa para explicar esto es la primera carta de Juan, que dice, a lo largo de toda la carta nos hace esa división entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo, dice, practica el pecado. Pero el que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque es nacido de Dios. Una vida en santidad la podemos llevar a cabo solamente teniendo al verdadero modelo de la santidad. Y la Biblia nos dice, escrito está, sean santos porque yo soy santo. El modelo de la santidad no es ni tu pastor, no es ni tu diácono, no es ni nadie de la iglesia. El modelo de la verdadera santidad es Jesucristo, el modelo perfecto. Por eso, sin Cristo no podemos llevar una vida en santidad. Por eso, cuando estamos en Cristo, somos llamados a llevar una vida santa. Ahora, el llamado a la vida eterna. Nunca en nuestros méritos, esfuerzos y obras lograríamos llegar a esa vida eterna, porque la Biblia es clara. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús. La vida eterna solamente es posible a través de Jesucristo. Por eso, así como Moisés, Gedeón y Jeremías, podemos a veces atravesar ciertos procesos complicados en nuestra vida. Porque cuando vemos que la Biblia dice que hemos sido llamados a la santidad y vemos que seguimos pecando y pecando, a veces nos desanimamos. Cuando nosotros decimos, bueno, trato de llevar una vida en santidad, pero cuando me doy cuenta ya pequé. Hay muchos hermanos que viven desanimados por esta gran realidad, que ciertamente estamos en Cristo, pero está la naturaleza pecaminosa aún. Hay una lucha constante dijo Pablo, entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Una lucha constante. Y a veces en el camino de cumplir este llamado a la santidad, en lo que Cristo viene por nosotros, solemos decepcionarnos, solemos decir, no, yo no sirvo para esto. Vivir en santidad, no. Vieras que yo peco por todo, por nada y por si acaso, no puedo vivir en santidad. Predicar, hablar de Cristo, bien. A veces no puedo ni siquiera hablarle a mi familia. ¿Cómo voy a hablarle a alguien más? No puedo. A lo mejor, como Moisés dices, no sé hablar, se me dificulta hablar en público, como Jeremías. O tal vez en ocasiones el problema con nosotros es la edad. Suena extraño, pero la edad. Hay jóvenes que dicen, no, estoy muy joven para servir a Dios. Hay adultos que dicen, no, ya estoy muy viejito para servir a Dios. Otro aspecto importante de estos 3 episodios que yo te enseñé es que la edad es relativa. En tanto que Moisés fue alguien de 80 años a quien Dios llamó, Gedeón era un hombre de mediana edad, más joven que Moisés, y Jeremías era mucho más joven que Moisés y Gedeón. Aún tenemos ejemplos en la Biblia de niños como Josías, que siendo niños se mantenían fieles al Señor. La edad es relativa. El llamado de Dios es para todos los que están aquí, jóvenes y adultos, niños y viejos, casados y solteros, hombres y mujeres. Si están en Cristo, tienen el llamado a ser hijos de Dios.
Y obviamente, vuelvo a decir, por tus propios méritos no vas a poder. Necesitas depender totalmente de Cristo y del Espíritu Santo. Necesitas obligatoriamente entender ese concepto, porque si no, te vas a seguir dando topes y topes y topes. Y siempre vas a andar decepcionado porque no puedes cambiar, porque no puedes mejorar, porque dices, sigo pecando, sigo diciendo lo que no debo, sigo escuchando, sigo viendo lo que no debo. Yo creo que no sirvo para esto. Y es verdad. No servimos para eso. Porque en nosotros no hay nada bueno, iglesia. Como seres humanos estamos totalmente perdidos. Estábamos perdidos, pero las gracias sean dadas a Dios a que este llamado a la vida cristiana, a vivir en santidad, a ser de Jesucristo, el llamado a la vida eterna, gracias a Dios que nunca se nos ha dicho hazlo solo a ver cómo te arreglas. Se nos ha dicho que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que el Espíritu Santo está contigo y dentro de ti para enseñarte, para guiarte, y que la palabra de Dios fue entregada para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No estás solo. Así que como Moisés, como Jeremías, como Gedeón, hoy no digas, es que yo no puedo. Al contrario, confía en Dios. Depende totalmente de Dios, depende del Espíritu Santo, y vas a ver cómo el llamado que Dios te ha otorgado va a comenzar a cumplirse en tu vida poco a poco. Es una promesa. El apóstol Pablo nos da esta hermosa promesa que dice, y con esto termino: aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de su venida. Amén. El que ha comenzado la buena obra, Él la va a terminar. Él la va a terminar. Dios. Pero tu oración y mi oración debe ser la misma que el salmista en el Salmo 134, 138, no recuerdo bien. El último versículo que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Y confía en Dios. ¿Quieres llevar una vida cristiana triunfante, victoriosa, con gozo? Bueno, entiende que ese llamado no lo puedes lograr tú solito. Necesitas a Cristo y necesitas al Espíritu Santo. En nuestras fuerzas es imposible, pero lo que para el hombre es imposible, dice la Escritura, para Dios todo es posible. Las gracias sean dadas a Dios porque Él está con nosotros. Te invito a ponerte de pie entonces. Y si tal vez hoy tienes temor del llamado que Dios te ha dado, pues recuerda que no lo vas a poder cumplir solo. Pero tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios, y fundamentalmente también hay que entenderlo. Como iglesia nos tenemos los unos a los otros como hermanos en Cristo para motivarnos, para exhortarnos a las buenas obras, para amarnos los unos a los otros. Si un hermano cae, otro hermano tiene que venir y levantarlo. Nosotros, iglesia, contamos con el mejor apoyo para poder cumplir el llamado. Contamos con la gracia de Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y le vamos a pedir que nos ayude a poder cumplir el llamado que nos ha dado. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta hora, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque nos has permitido compartir tu palabra una vez más. Tu palabra ha sido compartida, Señor, y tu iglesia la ha escuchado. Ciertamente tienes un llamado para cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a cumplir ese llamado y que ciertamente, Dios eterno, nos ayudes a poder entenderlo y a poder creer que no vamos a poder realizar solos nuestro llamado. No obstante, no nos dejas solos, no nos dejas huérfanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Tu palabra nos ha sido manifiesta. Tu voluntad la podemos conocer a través de tu palabra. Y lo más importante, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ayúdanos a cumplir el llamado que nos has
dado a cada uno de nosotros como creyentes. El llamado que tenemos es el llamado a ser hijos de Dios, el llamado a ser santos, el llamado a la vida eterna. Pero de una manera personal también sé que tal vez hay gente aquí que tiene un llamado especial. Así como en determinado momento, Señor, nos llamaste al pastorado, nos llamaste al arte de la predicación, puede que en esta iglesia o gente que me mira a través de la pantalla tiene un llamado más específico, un llamado más especial aún que tú tengas para él, Señor. Por ello te pido, ayúdales también a entender, a escuchar la voz de tu Santo Espíritu para comprender cuál es el llamado y que a su determinado momento, según tu voluntad, también puedan ejercer el llamado. Y recordemos, Señor, que no es ni por nuestras fuerzas, no es con espada, no es con ejército, sino que es con tu Santo Espíritu. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues este ha sido el mensaje. Todos tenemos un llamado. Está el llamado general que ya compartimos hoy, llamado a ser santos, llamado a la vida eterna, pero ciertamente tal vez hay quienes dentro de la congregación o a través de la pantalla, Dios tiene un propósito tal vez más especial para ustedes: ser predicadores, ser evangelistas, ser misioneros, yo no lo sé, ser maestros, yo no lo sé. No obstante, si el llamado viene de Dios, quiero que tú recuerdes que aunque tú te sientas incapaz, como yo en determinado momento de sentirme incapaz de ocupar el lugar que hoy ocupo por gracia de Dios, no depende de nosotros, no depende ni de mis fuerzas ni de los talentos que tenga, depende únicamente de la gracia de Dios. Confía en Dios, cree en Dios, Dios no se equivoca. Si te ha ofrecido un llamado, es porque Dios te va a ayudar a cumplirlo, es porque Dios sabe que en ti se va a glorificar. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a quienes nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Aquella cruz subí.